Seguimos hoy con la serie que estamos viendo, Ven y sígueme. Sin duda esta es una de las invitaciones más maravillosas que un ser humano puede recibir, que el mismo Señor Jesús nos invite a seguirle, porque es una invitación al discipulado. Es seguirle para aprender de Él, para verle a Él y para poder imitarle a Él. Y muchos piensan que es algo sencillo, pero en la Biblia vemos que seguirle no era sencillo. Varias personas quisieron seguir al Señor Jesús y el Señor Jesús les tuvo que frenar y hacerle ver de qué se trataba, y muchos volvieron atrás. Y cuando Él vio que la gente que le seguía era mucha, Él se daba cuenta de que no estaban entendiendo de qué se trataba el discipulado, entonces les daba un mensaje aclaratorio y muchos volvían atrás. Y en algún momento le dijo a sus discípulos: ¿quieren ustedes también volver atrás? Y Pedro le dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Y hay un precio alto, pero no es el tema. Hoy es el tema de tratar de seguirle y poder aprender más de Él. Y vamos a avanzar un cuadrito para ver qué es lo que podemos aprender hoy. Ven y sígueme para que aprendas a orar. Sin lugar a dudas, el orar es una de las cosas más importantes acerca de las cuales tenemos que aprender. Cuando uno mira la vida del Señor Jesús, nos damos cuenta de lo importante que era. Siendo Dios hecho hombre, vemos que Él se levantaba muy de mañana a orar. En otras oportunidades le vemos pasando la noche entera orando. Vemos que después de una actividad espiritual muy intensa y de gran victoria, Él se va aparte a orar. Vemos que cuando tiene que enfrentar decisiones muy importantes en su ministerio, Él se para un tiempo para orar. Y cuando tiene que enfrentar la mayor crisis en su vida, ¿qué hace? Él se va a orar y le pide a sus discípulos que le ayuden orando. Y cuando uno mira sus enseñanzas, también nos damos cuenta de que Él muchas veces habló acerca de la oración. Y sus discípulos le vieron hacer grandes milagros, dar maravillosos mensajes, ministrar de una manera extraordinaria a la gente, pero parecería que lo que más le impactó a sus discípulos fue cuando le vieron orar. Porque después que Jesús termina de orar, se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Ellos sabían orar, no es que nunca habían orado, pero cuando le vieron orar a Él, vieron algo tan distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, que se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque viéndote a ti, parecería que lo que nosotros hacemos no es orar, queremos orar como vos oras. Y yo creo que ¿quién de nosotros esta noche no tendríamos que acercarnos al Señor Jesús y decirle: Señor, enséñanos a orar? A veces oramos como aquel niñito que oraba en su cuarto y decía: Señor, por favor, dame una bicicleta. Y gritaba así a gran voz. Entonces el padre se acerca y le dice: mi hijo, no hace falta que grites tanto, Dios no es sordo. Y el chiquito dice: Dios no, pero la abuela que está en la pieza de al lado sí, dice. Y nosotros a veces oramos así, oramos más pensando aquí abajo que pensando en Dios y cómo debemos entrar en su presencia y cómo tenemos que dirigirnos a Él. Y yo quiero hacerme una pregunta, vamos a avanzar un cuadrito más. Y muchas veces quizás te has hecho esta pregunta, y yo me la he hecho en oportunidades: ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Qué pasa que estoy orando pero no recibo la respuesta que espero recibir? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Y a veces en ese tiempo de orar tenemos en nuestra mente algunos versículos que nos hace pensar que Dios debería darnos pronto la respuesta. Es más, que ya la deberíamos haber recibido, pero Dios no ha contestado. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Y a veces vienen a nuestra mente estos pasajes. Vamos a ver algunos versículos allí. Por ejemplo, dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. U otro pasaje dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Otro pasaje allí, Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vamos recordando estos pasajes y vamos diciendo, Dios tiene que contestar. Él dice que voy a recibir, que me lo va a dar. ¿Qué pasa? Hay otros versículos más, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que os queréis y os será hecho. Y nosotros cuando oramos recordamos estos pasajes y nos decimos a nosotros mismos, Dios tiene que contestar mi oración, Dios tiene que darme, Él es fiel, Él lo promete. Pero a veces nos olvidamos de algunas palabritas que están en este pasaje o no las entendemos muy bien. Cuando dice, por ejemplo, si pidierais creyendo, ¿qué quiere decir ahí creyendo? O si pidierais en mi nombre, ¿qué quiere decir pedir en su nombre, en el nombre de Jesús? O a veces cuando dice allí, para que Dios sea glorificado. O también dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. A veces se nos van esas palabras, los versículos quedan así, hacemos un clic. Y los mismos versículos estos nos quedan en esos momentos de crisis y de necesidad, son los que están rojos. Hagamos un clic más y vamos a ver cómo los recordamos nosotros así en esos momentos difíciles. Dice, todo lo que pidieres en oración, lo recibiréis. O sea, y pedirlo y viene. O si no, todo lo que pidierais orando lo recibiréis y os vendrá. Oramos y viene. Fíjense, hemos sacado algunas palabritas que parecerían no cambiar mucho el significado de las promesas, pero son importantes. Todo lo que pidieres al Padre, dice Jesús, lo haré. Es pedir y viene. Avanzamos un cuadro más. Los mismos versículos, hacemos un clic y los leemos sin esas palabritas. Si algo pidiereis, yo lo haré. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y algunos dicen, la oración es como un cheque en blanco. Es cuestión de pedir lo que sea y viene. Ahora yo cuando dicen así, yo digo, sí, la oración es un cheque en blanco. Pero ustedes saben que si un cheque no lo llenan bien, no lo van a poder cobrar. Si un cheque no tiene firma, no lo van a poder cobrar. Si la fecha está mal, no lo van a poder cobrar. Entonces sí es un cheque en blanco. La oración puede todo lo que Dios puede, es verdad. La oración es fundamental para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia. Nunca hubo un hombre o mujer de Dios que haya sido grande espiritualmente hablando, que no haya sido un hombre o una mujer de oración. Pero nosotros tenemos que entender que estas promesas tienen algunas condiciones, como es creyendo, como es en mi nombre, como es voy a responder para la gloria de mi Padre, o si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra. A veces reclamamos promesas que no son para nosotros porque no estamos cumpliendo con nuestra parte. Entonces hacemos un clic, hacer nuevamente la pregunta, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Ahora, ¿qué hay detrás de esas palabritas que a veces nosotros las olvidamos y nos quedamos con la promesa como si Dios fuese el de la lámpara, como es el genio de la lámpara, que uno simplemente pide un deseo y viene, pero a veces no viene? Y para poder entender esto, nosotros tenemos que ir a la Biblia, porque hay un principio de hermenéutica que todos tenemos que saberlo, es que la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Dónde encuentro yo la respuesta? ¿Dónde completo toda la enseñanza sobre la oración? Bueno, en la Biblia, porque eso es lo que quieren decir esas palabritas ahí, a veces un poco no bien entendidas. Porque cuando la Biblia dice ahí creyendo, ¿creyendo en qué? O cuando dice en mi nombre, ¿qué significa? ¿Con qué tiene que armonizar mi oración? En su nombre. O cuando pensamos en que el Padre tiene que ser glorificado, o estar en Él y en su palabra. Bueno, vamos a ir a algunos pasajes de la Escritura y vamos a ver por qué a veces Dios no responde nuestras oraciones. Quiero decirles que me ha pasado que he orado a Dios y yo he esperado una respuesta y esa respuesta no ha llegado, y después me he dado cuenta que alguna de estas cosas que la Escritura dice que tienen que haber en mí no estaban. Y ahí estaba el por qué Dios no había contestado a mis oraciones. No estaba el problema en Dios, nunca el problema está en Dios. Siempre el problema está en nosotros. Entonces vamos a ir recorriendo
la palabra de Dios y algunos versículos y vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Y vamos a la primera cosa. Dios no escucha mis oraciones, primero, porque falta santidad. Por falta de santidad. Muchas veces nosotros oramos, pero nuestro corazón está sucio. Nuestra vida está sucia. Hay cosas en nuestra vida que sabemos que no están dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y Dios dice que cuando falta santidad, Él no va a responder a nuestras oraciones. Este es el obstáculo, dice, más básico y frecuente en nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios. Cuando nosotros decidimos tomarnos de la mano del pecado, automáticamente nos tenemos que soltar de la mano de Dios. No podemos caminar de la mano de Dios y del pecado. Uno está muy lejos del otro. Entonces, cuando yo decido tomarme de la mano del pecado, automáticamente me suelto de la mano de Dios. Y Dios ya no escucha mis oraciones. Fíjense este Salmo 66:18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón, algo que pasa por mi mente, por mi interior, no está hablando de materializar el pecado, de practicar, simplemente mirarlo desde mi corazón, desearlo, acariciarlo en mi interior. Dice, si yo hubiese hecho esto, simplemente en mi corazón, mirar el pecado, el Señor no me habría escuchado. Es muy, digamos, clara la enseñanza, no necesita más explicación. Pero podemos ver otros versículos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros. ¿Para qué? Para no oír. Nuestros pecados hacen que Dios esconda su rostro para no oír nuestras oraciones. Ahí, más que oír, es responder. Dios lo oye, Dios sabe lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo, pero nuestros pecados hacen que Él no responda esas oraciones. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aunque esto no salió directamente de la boca de Dios, esta frase, era el concepto que los judíos tenían acerca de cómo Dios actuaba, y era un concepto correcto, que Dios no oye a los pecadores. Vamos a ver otros versículos. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que hasta nuestra oración se transforma en algo pecaminoso y ofensivo a Dios cuando yo me presento delante de Dios sucio, en pecado, esperando que un Dios santo me escuche y responda a mis oraciones. Es no tener un concepto claro de a quién estoy buscando, con quién estoy queriendo hablar, a quién me estoy queriendo dirigir y de quién estoy esperando una respuesta. Entonces, cuando uno se pregunta por qué Dios no responde a nuestras oraciones, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestra vida y ver si no hay pecado, ya sea de acción u omisión. No estamos dejando algo que Dios ya nos ha hecho ver a través de su palabra que no le agrada, que no es su voluntad. O quizás hay algo que Dios ya nos ha mostrado que deberíamos hacer y que espera de nosotros, y nosotros no lo estamos haciendo. Y no es que Dios no responde a nuestra oración. En realidad, lo que Dios nos está diciendo es, deja ese pecado, abandona ese pecado. No quiero ver más ese pecado en tu vida. Esa es la respuesta. Después vamos a hablar del otro. Después vamos a ver el otro tema. La respuesta de Dios es ahora, tienes que presentarte delante mío limpio, con un corazón sin pecado. Saben que Dios siempre responde nuestras oraciones. Y yo comparo a la forma en que Dios responde a como los padres respondemos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos piden algo, siempre les respondemos. Ahora, ¿cuántas respuestas le podemos dar a nuestro hijo? A ver, con los dedos díganme, ¿cuántas creen? 2, dice. ¿Alguien? ¿Quién da más? 3, dicen allá. 3, bien. ¿Alguien da más? No, hay 4. Uno al hijo le dice, dame esto, y le dice,
sí, ¿verdad? Se lo da. A veces le dice, papá, dame esto, y le dice, después, más adelante. No es el tiempo, te lo voy a dar, pero más adelante. A veces nos dice, papá, dame esto, y le decimos, no. Pero hay otra respuesta, ¿estás loco? ¿Cuántas veces decimos, estás loco vos? ¿Qué te pasa? Y yo creo que a veces Dios nos dice lo mismo, ¿no? A veces sí, a veces no, espera, y a veces, ¿estás loco? ¿Qué me estás pidiendo? Bueno, Dios siempre responde. Y cuando a veces creemos que es un no, en realidad lo que Dios nos está diciendo es, limpia tu vida, saca el pecado. Recién después vamos a poder hablar del otro. Vamos a avanzar un cuadrito más. Otra de las cosas es falta de sintonía con Dios. No estamos en la misma onda con Dios. Y dice así Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una vez recuerdo, hablaba con un hermano, creo que es hermano, no estoy muy seguro, pero él me decía, no, vos no tienes que orar así. No, porque ese orar, si es tu voluntad, es falta de fe. Uno tiene que ir a Dios y decirle, Dios, dame esto, y creer lo que Dios te lo va a dar, y ahí va a venir. Pero si uno dice, si es tu voluntad, es como que eso es una duda, es como poner una excusa a tu falta de fe. Bueno, por lo visto, él no leyó mucho la Biblia. Va a tener que, cuando vaya al cielo, si es que va, enseñarle a Jesús a orar, porque cuando Jesús oró, dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, a él le importaba la voluntad de Dios. Y va a tener que hablar con Juan también, porque Juan dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye sabemos que va a venir la respuesta con toda seguridad. Pero tiene que nuestra oración estar en armonía con la voluntad de Dios. Es más, el Espíritu Santo dice que intercede cuando nosotros oramos con gemidos indecibles. Pero Él intercede, ¿de qué manera? Conforme a la voluntad de Dios. Él sabe si es Dios, por supuesto. Pero siempre nuestra voluntad tiene que estar en armonía con Dios, estar de acuerdo a su voluntad. Y cuando uno de pronto ora y no va recibiendo respuestas de acuerdo a lo que uno está pidiendo o de lo que uno está esperando, uno se tiene que preguntar, ¿estaré orando conforme a la voluntad de Dios? Avancemos un cuadro más. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, antes se había dicho no reciben porque no piden, pero ahora le dice, hay algunos que piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. No piden conforme a la voluntad de Dios, sino que piden de una manera egoísta. Entonces, solo pensamos a veces al orar en nuestro deseo, en nuestra satisfacción, y no estamos pensando en la voluntad de Dios. No pensamos en la gloria de Dios, no pensamos en la salvación de las almas, no pensamos en la edificación de los hermanos, no pensamos en la extensión del reino de Dios, solo estamos pensando en lo que a nosotros nos gustaría tener, disfrutar, los planes en nuestra vida que nos gustaría que se concreten, pero estamos orando de una manera totalmente egoísta, enfocados solamente en nosotros, y estamos dejando totalmente de lado nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, solo enfocado en nuestros deseos, en nuestros planes, en nuestros caprichos, en las cosas que nos gustarían alcanzar, pero hemos dejado fuera de la ecuación totalmente a Dios y a nuestro prójimo. Cuando la Biblia dice que en 2 mandamientos se resume la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros dejamos afuera todo, nos amamos a nosotros mismos y oramos, Señor, ¿por qué no contesta mi oración? ¿Por qué? Porque no estás orando en sintonía con Dios. Vamos a otro. Falta de fe. Falta de fe. Fíjense que varias de las promesas nos está diciendo que debemos orar creyendo. Y esta es una condición sumamente importante. Y ahí en Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces el problema por el cual Dios no responde a nuestras oraciones es porque no oramos con fe. No hay confianza en Dios.
Y a veces es porque mal entendemos lo que significa fe. Entonces me gustaría, avanzamos un cuadrito, fe no es un convencimiento psicológico de que Dios hará algo. Hay quienes piensan que fe es convencerme a mí mismo de que Dios va a hacer algo. Entonces me lo repito tantas veces que hasta yo me lo creo. Entonces eso es fe. Sí, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar, sí, Dios me lo tiene que dar. Y empiezo a repetírmelo y a decírmelo tantas veces que digo, sí, Dios tiene que hacerlo, Dios. Y pienso que eso es fe. Convencerme a mí mismo de que Dios va a hacer algo. Y hay personas que dicen, pero tienes que tener fe. Ajá, ¿fe en qué? Y fe. ¿Pero en qué? No, fe. O sea, lo importante es la fe. ¿Entiendes? Es fe en la fe. Y no es así lo que la Biblia enseña. No se trata de que vos estás convencido de que Dios te va a dar algo y Dios por eso te lo va a dar. No es eso fe. O si no, es un deseo intenso de que algo ocurra. Yo tengo tantas ganas de que esto pase y se lo pido a Dios con todo mi corazón y con todo mi entusiasmo. Y creo que eso es fe, pero eso no es fe. Fe, según la Biblia, siempre está orientada hacia la palabra de Dios, y fe es la absoluta confianza en la persona, en la palabra, en la promesa y en los planes de Dios. Tienes que tu fe depositarla primero en el carácter de Dios, en quién es al Dios al que estás orando. Pero después tu fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, y en esa palabra vas a encontrar las promesas y los planes de Dios. Y tu fe tiene que tener sustento en estas cosas, no simplemente en que vos creas que va a pasar, o que vos desees que va a pasar, o que te convenzas a vos mismo que va a pasar. Tienes que tener el respaldo de la palabra de Dios, del carácter de Dios, su persona, de sus promesas y sus planes. Si no, tu fe no es más que superstición y credulidad, que no sirve para nada. Cuando la Biblia dice que tenemos que creer, es creer en lo que Dios dice, en lo que Dios promete. Por eso es que cuando nosotros oramos, tenemos que doblar nuestras rodillas y estar convencidos, primero, que oramos a un Dios omnipotente, soberano y amoroso. Yo sé que ese Dios al que me estoy dirigiendo me ama, yo le intereso y que Él quiere realmente escuchar y responder a mi oración. Tengo que saber que estoy orando a un Dios que no tiene ningún tipo de limitación, porque Él es soberano, es omnipotente, y que además me ama, le interesa lo que yo le estoy pidiendo y lo que yo estoy necesitando. Tengo que saber a quién oro. Por eso es que es importante conocer a Dios. Tienes que estudiar los atributos de Dios, tienes que estudiar los nombres de Dios, tienes que saber quién es tu Dios, para que cuando entres a su trono sepas a quién te estás dirigiendo y puedas confiar plenamente en el Dios al que estás orando. Pero tienes que creer que Dios escucha a sus hijos. Cuando Él promete escuchar nuestras oraciones, Él es fiel y Él los escucha. Tienes que creer que Él responde a todas nuestras oraciones y tienes que creer que Él siempre nos da lo mejor. Cuando Dios tarda una respuesta, es porque es mejor que esa respuesta llegue un tiempo más tarde al que le hemos pedido. Cuando Dios dice no, tienes que saber que si Dios te ha dicho no, es porque eso es lo mejor. Cuando Dios te da algo, tienes que saber que ese es el momento justo y es lo mejor que puedes recibir. Dios siempre nos da lo mejor. Cuando un día estemos en la presencia de Dios, quizás vamos a tener que darle más gracias por las cosas que le hemos pedido y Él no nos ha dado, por el mal que esas cosas nos hubieran hecho, aunque nosotros pensábamos que era lo mejor en ese momento, que quizás por tantas bendiciones que hemos recibido. O de igual manera, gracias por todo lo que no me has dado y gracias por todo lo que me has dado, porque siempre al darme o al no darme, has hecho lo que era mejor para mí. Pero esta es una fe que viene cuando conocemos al Dios al que estamos orando. Vamos un cuadrito más. A veces lo que pasa es que nos falta perseverancia. A veces ni nosotros mismos estamos demasiado interesados en que Dios nos conteste a nuestras oraciones. Oramos así como quien come un sándwich en un bar al paso. De pasada, Señor, te pido esto, y hasta después ni nos olvidamos. Dios nos contesta ni sabemos que Dios estaba contestando una oración porque nos hemos olvidado. Dios no es glorificado cuando responde oraciones que no han sido elevadas desde el corazón, que no ha sido algo que hemos buscado sinceramente la respuesta de Dios. A veces
alguien viene y nos dice, orá por mí. Y como para no fallarle, vamos y oramos así de pasada, cosa que si después pregunta, sí he orado, pero no me acuerdo más de su petición, de nada. Bueno, eso no sirve. Si vas a orar, anotá su motivo de oración y orá. Había un hermano que me gustaba lo que decía, él decía, orá hasta que Dios te conteste. Si oras por un enfermo, orá hasta que se sane o hasta que se muera, pero no dejes de orar. Busca la respuesta de Dios. Y esas son las oraciones que Dios quiere contestar. Cuando realmente nosotros vamos en busca de una respuesta, cuando nos interesa su respuesta, no algo para cumplir con un rito religioso, no algo para decir, bueno, he orado. No, anda a Dios con tu corazón en la mano y expresar lo que deseas. Hay dos parábolas, las vamos a leer para recordarlas. Yo creo que la palabra de Dios por sí sola nos bendice y nos edifica muchísimo. Las leemos, simplemente no hay tiempo para explicarlas, pero les dijo también, dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. ¿Quién dice esto? Bueno, es una pregunta retórica, nadie haría esto. Seguimos. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, o sea que la amistad no es lo que lo motivó, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Esto enseñaba el Señor Jesús a sus discípulos cuando le pidieron cómo orar. Bueno, este es Dios que le gusta que lo molestes a deshora. Este es Dios que le gusta que le insista, que le golpee las puertas cuando debería estar durmiendo y descansando. Él está dispuesto a levantarse y a socorrerte en tu necesidad. Ese es el Dios al que oras. Entonces no tengas miedo de orar y de repetir tu oración y de insistir tu oración, porque Dios le gusta esto. Él lo enseña en su palabra hasta que obtengas la respuesta de Dios. Y hay otra. Avanzamos un cuadrito, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Fíjese, Jesús, una parábola de necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario, no es algo que es opcional. Es necesario, dice el Señor Jesús, orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Oren, insistan, busquen, llamen, pidan, no se cansen, porque a veces Dios simplemente está probándonos cuánto queremos recibir respuesta de Él. Y a veces Él se está demorando un poquito para ver si realmente lo que estamos pidiendo es de corazón o simplemente es un pedido al paso. Por eso dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Lo podemos aplicar a la oración. No te canses de orar por lo que estás orando, porque la respuesta quizás está mucho más cerca de lo que vos te imaginas. Pero dice, no te canses, porque la respuesta vendrá a su tiempo. Ojo, si no desmayamos. Por ahí desmayamos y la respuesta queda ahí a mitad de camino. Tenemos que perseverar. A veces Dios nos responde porque no ve en nuestro corazón ese deseo de que Él conteste a nuestras oraciones. Perseverancia. Avanzamos uno más. Ya nos falta poco. Falta de armonía conyugal. A veces el problema es que estamos discutiendo y llevándonos a las patadas entre esposos y después pensamos que podemos quedar allí enojados, espalda con espalda, y antes de dormir hago mi oración. Y pensamos que Dios nos está escuchando. Y allí dice,
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí no está hablando de la suegra. Dicen que en alemán suegra es estorbo, pero no es así eso. Tenemos que estar bien con nuestra esposa. Esposas tienen que estar bien con sus esposos, porque las oraciones se ven estorbadas, se ven impedidas cuando hay conflictos. Porque realmente la persona que después que más tenemos que amar, o que está inmediatamente después de Dios, es nuestro cónyuge. Entonces, si nosotros estamos fallando en esa área, algo está mal en nuestra vida, algo está mal en nuestro corazón. Y quizás la respuesta de Dios no viene, aunque en realidad sí viene la respuesta. La respuesta es: reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa. Arreglen las cosas y después oren a mí, si no sus oraciones van a ser estorbadas. Seguimos. Y por último, a veces el problema que Dios no contesta es falta de humildad. Y qué importante que es este punto. A veces nosotros pensamos que tenemos el derecho de exigirle a Dios que Él responda a nuestras oraciones por algo que nosotros quizás hacemos o hemos hecho para Él. Pero Señor, yo te estoy obedeciendo. Pero Señor, yo te estoy sirviendo. Pero Señor, yo estoy siendo fiel a ti. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no respondes? Y pensamos que tenemos el derecho a exigirle a Dios que haga lo que nosotros le pedimos. Altivez, orgullo. Creo que no existe nada que nos asegure más las puertas cerradas del cielo que el orgullo, que la altivez, que la falta de humildad. La entrada al trono de la gracia de Dios es una puerta bajita. Tenemos que entrar bien agachados, bien humillados. Él está dispuesto a bendecirnos abundantemente. Pero si nosotros entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros, no podemos exigirle absolutamente nada a Dios. Dios no nos debe nada, nunca nos deberá nada, y nunca tendremos el derecho de presentarnos a Dios como acreedores a quien Él tiene que pagarle algo. Cuando la Biblia dice que Dios no es deudor, significa eso. Dios no es deudor, no te debe nada ni me debe nada. Cuando yo voy a su presencia, tengo que ir no confiando nunca en mis méritos, sino confiando en su gracia y en su misericordia. Totalmente humillado ante Él, sabiendo que ni la bendición más pequeñita que venga de su mano va a ser algo que yo he ganado de alguna manera, sino que va a ser un fruto de su gracia y de su misericordia, de su amor y de su bondad para con mi vida. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo voy a poner mis ojos en aquel que es humilde, que viene ante mí humillado, con su cabeza doblada y confiando solamente en mi gracia y en mi misericordia. No en aquel que alza su puño y le exige a Dios que le dé una respuesta a lo que está orando. Señor, ¿hace cuánto que estoy orando por esto? ¿Y qué crees, que Dios te debe algo? No te debe nada, Dios. Anda a Dios siempre humillado y decirle: Señor, apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia. Señor, no me debes nada, yo te debo todo. Y no me alcanza la eternidad para pagarte lo que te debo. Simplemente busco una vez más tu gracia y tu misericordia para con mi vida. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es lo que necesitamos cada día para vivir. Sin su gracia no podemos absolutamente nada. Nada de nada. Pero Dios da gracia a los humildes.
Aquellos que van ahí y le dicen, Dios, si yo tendría lo que merezco, yo ya tendría que estar en el infierno, condenado por toda la eternidad. Pero por tu gracia no estoy ahí. Por tu gracia nunca voy a estar ahí, porque Cristo me salvó y me salvó por toda la eternidad. Y ahora busco una vez más tu gracia para esta necesidad que hay en mi vida. Te necesito, Dios. Quiero tu bendición, pero no la merezco. Es por tu gracia y por tu misericordia que me atrevo a pedirte lo que te estoy pidiendo. Humildad. Hacemos un clic. Y esto es para examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios no está respondiendo a mis oraciones? ¿Qué pasa con este problema en mi familia, con este problema en mi trabajo, con este problema en el ministerio, con este problema en mi vida espiritual? ¿Qué pasa? Que no veo la mano de Dios allí obrando y sacándome de todo esto y ayudándome y levantándome. ¿Qué pasa? Quizás esto es lo que tengas que preguntarte. ¿No será que falta santidad en tu vida? ¿No será que estás orando de una manera egoísta, enfocándote en vos mismo, en tus deseos y en tus cosas, y no en Dios y en su gloria? ¿No será que oras sin fe, pensando que Dios no te escucha ni te va a responder? Lo haces por las dudas, pero no tienes la confianza de que oras a un Dios que te ama, que te escucha, y que si le buscas con todo tu corazón, Él va a responder en su tiempo y de la mejor forma. ¿No será que te falta perseverancia? Que puedes pasar horas en cualquier otra cosa, pero no puedes estar más de 5 minutos en presencia de Dios orando. Hoy hablaba con mi hijo a la mañana y le decía, estoy triste porque he visto una mujer en un programa que estaba apasionada por un baile bastante diabólico de Japón, y ella dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ese baile. Y estaba viendo otro programa de una hinchada de Peñarol de allí de Uruguay, que estaban haciendo una bandera de 300 metros por 50 porque quería que su bandera sea la más grande del mundo, y se juntaron todos y pusieron plata y trabajaron, y decían, una chica decía, yo lloro desde que empieza hasta que termina el partido, lloro cuando entra el equipo, lloro si nos hacen un gol, lloro si hacemos nosotros un gol, lloro todo el partido. Y yo le decía, ¿por qué esta gente tiene tanta pasión y amor por cosas tan tontas y sin sentido, y nosotros no tenemos esa misma pasión y ese mismo amor por nuestro Dios al que le debemos tanto? ¿Qué está pasando? Y entonces, ¿cuánto tiempo pasas en oración? ¿Sabes que el tiempo que estás en oración indica cuánto amas a Dios? Cuando amas a alguien te gusta pasar tiempo con esa persona. Quieres hablarle, quieres contarle, quieres estar en una relación íntima con Él. ¿Cuánto pasas con Dios? Quizás el problema que no responde Dios es que no perseveras en tu vida de oración. Quizás es falta de armonía conyugal. Pon en orden con la ayuda de Dios. Cuando hay problemas en el matrimonio, sí tenemos que orar, pero nuestra oración es, Señor, ayúdame a ordenar este problema. Es como un amigo mío que me dice, no tengo trabajo. No, si tienes trabajo, le digo, tu trabajo es buscar trabajo. Ese es tu trabajo. Él se queda ahí cruzando la mano, no tengo trabajo. No, tu trabajo es salir a buscar trabajo ahora, hasta que consigas trabajo. Bueno, nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame a poner en orden mi matrimonio, mi hogar. Y por último, falta de humildad. Quizás uno de los puntos tan o más importante que el resto. Cuando entres a la presencia de Dios, humíllate delante de Él. Él te quiere bendecir. Pero si vas con un corazón altivo, soberbio, Dios no va a responder esa oración hasta que no te humilles delante de Él, entendiendo quién es Él y quién sos vos. Oramos, querido Padre. Gracias por tu palabra que nos enseña de forma tan clara, tan sencilla, verdades tan profundas y tan relevantes para nuestras vidas espirituales, Señor. Padre, no queremos irnos de este lugar y olvidarnos lo que esta noche nos has hablado. Ojalá que estas verdades transformen nuestra vida de oración. Y si esto ocurre, vamos a ver vidas transformadas, hogares transformados, una iglesia transformada y una ciudad impactada por una iglesia que te ama y que clama a ti desde el corazón.
Señor, sigue hablándonos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.